Iglesia del Señor presenta su palabra en la voz del pastor Jorge Rocha. Ahí cómo se mueven las hojas. Capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol San Pedro, para ver si están atentos. Veo que sí. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18, o el último versículo de esta carta. Damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre glorioso y bendito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice: Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Repetimos todos juntos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es palabra del Señor. Tomen asiento. Cuando el apóstol San Pedro está enviando esta carta, se la está enviando a todos los hermanos que han sido expatriados, los que han sido dispersos en la provincia del Asia. Y ellos fueron expatriados o sacados de su terreno y empezar a andar por diferentes ciudades, no porque tenía un afán turístico, no porque tenía un afán de querer conocer otros lugares, sino que la persecución que había venido sobre la iglesia ameritaba que ellos pudieran huir a otros lugares para poder salvar sus vidas. No andaban de turistas, sino que andaban de refugiados, de alguna manera, tratando de poder salvar sus vidas. En el primer siglo, aquel que entregaba su vida a Cristo tenía que estar dispuesto a pagar un gran precio. No tenía que estar dispuesto a pagar el precio de que le dijeran canuto, de que le dijeran que te volviste fanático. No, a ellos les costaba simplemente que fueran tomados como traicioneros al Imperio Roma, y eso les costaba que los pudieran tomar presos y luego los enjuiciaban y finalmente los mataban. Entonces Pedro le está enviando esta carta para darles aliento a aquellos hermanos que están siendo dispersos por toda la provincia del Asia. Y el mensaje que hoy vamos a tratar habla acerca de crecer cada día o creciendo cada día. Es algo natural que tiene que haber en cada uno de nosotros, en forma física, en forma natural. Cada día nosotros estamos creciendo. Cada día nosotros estamos desarrollándonos aún más de lo que fue el día anterior. Es algo natural de que el hombre pueda ir creciendo. No es algo automático, es algo que se va dando en la medida que nosotros vamos teniendo una buena alimentación, vamos teniendo un buen descanso, vamos teniendo las vitaminas que nuestro cuerpo necesitan para poder ir desarrollándonos físicamente. Todo lo natural crece. Las plantas cada día crecen. Los animales crecen y también tenemos que decir el hombre o el ser humano también está constantemente creciendo. ¿Se han dado cuenta nuestros hijos cuando nacieron, cuando eran chiquititos, le comprábamos zapatillas y las medíamos con el dedo? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Cuando eran nuestros hijos medíamos el piecito así, ya, este era número 8, número 12. Y hoy, 42, 48 algunos por ahí, 44, ¿se acuerdan? Cuando le comprábamos ropita y la ropita era así chiquitita, así, caía en una cajita de zapatos, caía todo el traje en una cajita de zapatos cuando le comprábamos ropa a nuestros hijos. Ahora ni el pañuelo cae ya en la cajita de zapatos porque han crecido tanto, unos más que otros, pero todos de alguna manera están paulatinamente creciendo porque tienen que desarrollarse. Es algo natural de que el cuerpo humano esté en constante crecimiento, no puede estancarse el crecimiento en el ser humano. Siempre está creciendo.
siempre está creciendo. Algunos en forma de no tan proporcional, algunos crecen un poquito más a los lados, algunos tienen un poquito el crecimiento un poco extraño, por llamarlo de alguna manera. Pero de alguna manera el cuerpo humano siempre está creciendo. Y Pedro está animando a la iglesia, a los hermanos que están siendo perseguidos y aún en esa difícil circunstancia, les anima a que ellos sigan creciendo cada día. Tienen que seguir creciendo. Pero cuando Pedro le está hablando a los hermanos que tienen que crecer, no le está hablando que tienen que crecer en un sentido físico natural, sino que le está diciendo puntualmente que todos tienen que crecer en la gracia y en el conocimiento. En la gracia y en el conocimiento. Pero no es en cualquier gracia, ni es en cualquier conocimiento, sino que el conocimiento que los creyentes tenemos que tener en forma constante es en nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento que usted tiene que adquirir es en la gracia y en el conocer de Cristo. Usted tiene que conocer a Cristo más de lo que hoy usted lo conoce. Más de lo que usted hoy está conociendo a Cristo, tiene que conocerlo el día de mañana. Entonces, cuando Pedro está hablando acerca de este hecho de crecer, está tomando como concepto, como idea central, así como el cuerpo y la naturaleza del hombre va creciendo, así también los hijos de Dios, los creyentes, tienen que crecer. Cuando la persona nace, camina en 4 pies, con las 2 manos y la rodilla, o en otras palabras, gatea, y empieza a gatear, pero van pasando las semanas, los meses, y luego ya empieza a ponerse sobre sus pies, y empieza a dar los primeros pasos, y ahí es cuando ocurre la alegría y la conmoción en la casa, cuando los hijos dan los primeros pasos, lo colocan paradito y medio tiritando ahí, tratando entre que va para adelante, para atrás, para el lado, no sabe uno si va a avanzar, se va a retroceder, y hasta que da el primer paso. ¿Y qué produce eso en el hogar? Alegría, porque el hijo está empezando a dar sus primeros pasos. Ya después, pasando los días en la práctica, en el ejercicio mismo del caminar, cada vez le es más fácil. Ya después, cuando ya empieza a caminar en forma normal, empieza ya después a ir avanzando y ya no camina, sino que después empieza a correr. Y empieza cada vez a caminar más fuerte o a correr cada vez más fuerte. Entonces eso nos habla que de alguna manera el hombre, el ser humano, va adquiriendo cada vez mayor práctica en su andar de su vida personal. Así también, el cristiano no puede estar toda la vida gateando, no puede estar toda la vida caminando. Tiene que llegar un momento en la vida espiritual de los creyentes, de nosotros, en que ya dejemos de gatear, ya dejemos de caminar, sino que lleguemos a un momento en el cual nosotros empecemos a correr. Ya no solamente a gatear, sino que también empecemos a correr. Porque de esa manera se va a poder ver reflejado un crecimiento espiritual. No podemos estar toda la vida comiendo papillas como las guapas. Tiene que haber un momento en el que ya se nos empiece a dar un alimento más sólido. Porque en la medida que empezamos a caminar, que empezamos a correr, empezamos a gastar más energía, empezamos a gastar más calorías. Y por ende necesitamos un alimento más fuerte, más sólido. No es natural que una mamá esté cargando a sus hijos cuando tengan 12 años de edad. ¿Se imagina una mamá cargando a su hijo con 12 años en los brazos? No es natural. Es algo que no corresponde porque ya el niño tiene que aprender a caminar por sí solo. Entonces, natural es que los niños puedan estar en una etapa de cuidado extremo,
de que los niños puedan estar en un cuidado que amerita de alguna manera una protección, pero el niño también tiene que ir desarrollándose. Imagínense que un niño que vaya a la universidad y en la mochila su mamá le eche la mamadera para que tome la leche en la universidad. No corresponde. O una niña que va al colegio a tercero medio que le eche el chupete, cosa que cuando tenga ganas le saque el chupete en la mochila y se lo ponga. No puede ser. Porque tiene que ir desarrollándose en forma natural. Y eso también tiene que ser enfocado a nosotros como personas espirituales. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos y a crecer espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, de alguna manera, es un verbo que lo podemos conjugar del pasado, del presente y del futuro. Podríamos decir que en el pasado yo crecí, en el presente estoy, o sería, crezco, y en el futuro, creciendo. Entonces no podemos quedarnos solamente con el pasado, sino que tenemos que llegar al presente y también tenemos que llegar al futuro. Tenemos que hacer la conjugación del verbo crecer. Yo estoy creciendo, yo creceré. Pero no podemos quedarnos con el pasado, que un día yo crecí. Y muchas veces hablamos nosotros del pasado. Es que yo cuando era antes cristiano, o cuando yo antes participaba en la iglesia, no me perdía una actividad en la iglesia. Iba cuando hacía frío, iba cuando hacía calor, estaba en las oraciones, estaba aquí, estaba allá. Claro, pero eso fue del pasado. Pero ahora, en el presente, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos creciendo hoy? Lo del pasado ya está en el pasado. Y nos sirvió para aquello entonces, pero el crecimiento actual que hoy estamos viviendo no tiene que ser basado en nuestras historias del pasado. Cristo me usó en el pasado, Cristo usó mis manos, Cristo usó mi voz, pero hoy ¿qué es lo que está haciendo Cristo con nuestra vida? ¿Se acabó el poder de Cristo? ¿O se acabó la disposición de nosotros seguir creciendo? Entonces el cristiano tiene que madurar para poder desarrollarse y poder crecer. Pero para poder tener un crecimiento, primero requiere un compromiso. Para que usted y yo podamos crecer y desarrollarnos, requiere un compromiso de mi parte y también de su parte. Y un compromiso para abandonar viejas prácticas, viejas rutinas que nosotros en el pasado decíamos o hacíamos. Y tenemos que empezar a desarrollar nuevas actitudes espirituales. Tenemos que empezar a cambiar, a transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que adoptar ciertas actitudes espirituales que muchas veces abandonamos en el transcurso del tiempo. Primero, la oración. ¿Cuánto tiempo orábamos antes y cuánto tiempo oramos ahora? ¿Cuánto tiempo o cuántos capítulos leíamos antes de la palabra de Dios y cuánto leemos ahora? ¿Cuántos días a la semana o al mes antiguamente nos congregábamos, veníamos a la iglesia, y ahora cuántas veces venimos a la iglesia? Muchas veces hemos pensado o nos hemos transformado y hemos criticado la actividad o la religión de un católico que solamente va a misa los domingos. Muchas veces parecemos nosotros teniendo una actitud muy parecida, viniendo a la iglesia solamente el domingo y a veces domingo por medio. Pero es necesario que nosotros podamos crecer, y para crecer necesitamos orar, leer la palabra y congregarnos. Fundamental alimento espiritual para que nuestras vidas puedan crecer: orar, leer, congregarnos. Nosotros no debemos de amoldarnos al mundo, a lo que hoy se está viviendo en nuestra sociedad, sino que tenemos que transformar nuestra mente. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, según lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. En nosotros tiene que haber un cambio de mente. En nosotros tiene que haber una forma diferente de ver las cosas.
Y Romanos capítulo dice, no os conforméis a este siglo, al tiempo que estamos viviendo. Usted no se tiene que conformar a lo que hoy estamos viviendo. Tenemos que nosotros cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y Pablo está diciendo a los hermanos de Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, primero, no es mala. La voluntad de Dios nunca ha sido mala. La voluntad de Dios no es mala, es buena. Y no solamente es buena, sino que aún más es perfecta. Es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Pero para eso tenemos que transformar nuestra mente. Debemos cambiar nuestra vieja manera de pensar. Solamente cambie la vieja manera de pensar. No cambia su vieja. No. Cambie solamente la vieja manera de pensar. La viejita, déjela ahí al ladito suyo. También el viejito. El primer cambio para que nosotros podamos crecer espiritualmente viene por cambiar nuestra mente. Si usted quiere crecer espiritualmente y queremos desarrollarnos espiritualmente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar muchas veces no es lo que Dios desea para nuestra vida espiritual. Nosotros pensamos, el que me la hace, se la perdono. Ah, no, no es así, el que me la hace, me la paga. Claro, porque es nuestra forma de pensar. Pero Cristo enseñó otra cosa diferente. No es así, el que me la hace, me la paga. La ley del talión decía ojo por ojo. ¿Qué significaba eso? Si a mí me pega un combo en el ojo, yo le pego un combo en los dientes. ¿Será algo así? Claro, porque eso es lo natural. El que me la hace, me la tiene que pagar. Te la perdono, pero no se me olvida. A este lo mastico. Pensaba igual parece. Arrepentimiento, hermanos, del griego, significa un cambio en la manera de pensar. Cuando hablamos que yo me arrepiento de mis pecados, que yo me arrepiento de la vieja forma de vivir, hay un cambio en la manera yo de pensar. Y hay un cambio en qué cosas puntuales, en el pecado. Ya no pienso como el pecado como algo agradable. Ya no pienso mal de las personas, ya no tengo una vida quizás sin esperanza. El futuro para mí es algo seguro. Aunque hoy en día la economía de nuestro país habla que este año ha habido un freno económico del año pasado y este año se ha ido notando más, ha habido un freno económico y se ve un futuro muy poco auspicioso. Pero mi confianza no está en la economía de nuestro país. Mi confianza no está en lo que los índices económicos del IPC o toda la producción interna bruta de nuestro país pueda producir. No está ahí mi confianza. Mi confianza está puesta en Cristo. Y Cristo no está afecto a la situación económica del país ni siquiera del mundo. Cristo va más allá de lo natural. Cristo se mueve en lo sobrenatural. Días atrás le compartí a un compañero que este año vamos a comenzar a construir la iglesia. Yo le alegraba, le decía, vamos a empezar a construir la iglesia allá en Cerrillo nosotros. Y me miraba y me decía, pero ¿te das cuenta cómo está la economía? Por eso vamos a empezar a construir la iglesia. Porque es el mejor momento. Es el mejor momento para empezar a construir la iglesia. Porque lo que vamos a hacer es algo espiritual. Y lo espiritual no está afecto a lo natural. Lo espiritual trasciende más allá de lo natural. Quizás puede ser el peor momento económico para que los empresarios hagan negocio.
Pero nosotros no estamos haciendo negocio. Queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos una forma diferente de pensar. No pensamos como el mundo. Porque Dios ha hecho una transformación en nuestra mente, en nuestra vida. Por eso que Romanos dice que tenemos que tener una mente diferente. Tenemos que pensar diferente. Pensar diferente en cuanto al pecado, en cuanto a las personas, la vida y el futuro. Pero para eso nosotros tenemos que tener el principio de querer crecer. Usted tiene que tener el principio de querer crecer cada día, ya no ser más un infante, ya no ser más una persona inmadura. Usted y yo caemos en esa distinción. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Pablo hablando a una iglesia espiritual que desarrollaba los dones espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo, pero en el capítulo 14, en la primera carta, en el versículo 20, le dice a los hermanos, a la iglesia le dice, y era una iglesia espiritual, no una iglesia carnal, era una iglesia que manifestaba los dones espirituales. Y muchas veces cuando queremos conocer el Espíritu Santo, en cuanto a las manifestaciones bíblicas sobrenaturales, nos vamos al libro de Corintios. Pero en el libro de Corintios, en el capítulo 14, Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino que ser niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Muchas veces somos como los niños. Los niños están jugando y a los 3 minutos están peleando. Porque es su naturaleza de niños. Luego pasan 5 minutos, se pegan la mirada y se invitan otra vez a jugar. Pasan 3 minutos y otra vez vuelven a pelear porque se pega la desconocida. Se pega la desconocida, pero ¿cómo es? Este juguete es mío, no me lo quites. Esto me pertenece, esto es mío, no me lo quites. Y así se lo llevan peleando a los niños. Y Pablo le dice a los hermanos, y le dice, hermanos, sean niños. Crezcan, maduren, desarrollen su forma de pensar como personas adultas. No se queden pensando que van a ser niños toda la vida. Tienen que madurar. Dios espera de nosotros que nosotros podamos madurar para poder entregarnos mayores responsabilidades. Yo no podía dejar a mi hija o a mi hijo cuando tenía 2 años solo en la casa. No los podía dejar solos. Pero cuando ya van creciendo, uno les puede dejar solo en la casa. Es más, a cierta edad uno les saca esta llave de la casa para que ellos puedan tenerla y puedan entrar y salir de la casa en la medida que ellos necesiten. Pero cuando tenían 2 años, 3 años de edad, yo no les podía pasar llave de la casa porque no estaban maduros para recibir esa responsabilidad. Cristo espera de nosotros que nosotros maduremos para poder encargarnos mayores responsabilidades. Pero nos falta a nosotros crecer. La misma carta, pero en el capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cuando yo era niño, ¿qué es lo que hacía? Hablaba como niño. Y pensaba como niño. Juzgaba como niño. Más cuando fui hombre, lo que era de niño. Está bien, cuando somos niños podemos pensar, podemos juzgar, podemos hablar como niños. Pero tiene que haber un momento en el crecimiento natural que hay en cada uno de nosotros, donde ya dejamos de pensar y dejamos de hablar y dejamos de juzgar como niños. No me gustó lo que dijo el pastor.
No me gustó lo que dijo la hermana. Yo sé que lo dijo porque tiene algo contra mí esa hermana. No me saludó porque hay algo entre ellas. Yo sé que ella no me quiere mucho. Y muchas veces hablamos que no hay amor. Y hablamos que en la iglesia no hay amor. Pero si el amor de Cristo tiene que estar en nosotros. Y yo soy el que tengo que dar amor. Más que pedir que me den amor a mí. Yo necesito yo dar más que recibir. Jesús lo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces muchas veces tenemos que también entender la ley natural de la siembra. Si yo doy amor, voy a cosechar amor. Pero si no doy amor, ¿qué voy a cosechar? Entonces nosotros tenemos que madurar. Es el tiempo natural de Dios. Después de lo que ya hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de la forma en que Dios nos ha usado, de la forma en que Dios nos ha ministrado, de la forma en que Dios nos ha hablado, ya es tiempo que nosotros podamos entrar en un tiempo de madurez espiritual. Usted y yo tenemos que entrar en un tiempo de madurez espiritual. Llevo 4. Empecé a contar. Y tenemos que madurar, hermano. Podemos quedarnos en esa circunstancia de inmadurez. Tiene que ser un tiempo donde la iglesia y cada uno de nosotros, del pastor hacia abajo, tenemos que ir creciendo espiritualmente. Usted no puede quedarse como un infante. Usted no puede ser un niño espiritual toda su vida. Tiene que haber un momento en que usted ya deje de gatear y empiece a caminar para luego empezar a correr. Pero para eso tiene que haber un cambio en nuestra mente, en la forma en que vemos las cosas, en la forma en que pensamos las cosas, en que las cosas tienen que hacerse como a mí me gustan. No es así. Las cosas se hacen según el diseño de Dios. Y muchas veces Dios tiene una forma muy diferente de mover las cosas según lo que nosotros pensamos. Muchas veces la gente se va de las iglesias, y esta no es la excepción, porque muchas veces viene buscando lo que a ellos les gusta, lo que ellos esperan encontrar, lo que a ellos les gustaría ver. Les gustaría ver más de esto, les gustaría ver más de esto otro, les gustaría escuchar más de esto, les gustaría escuchar más de esto otro. Y nunca la gente forma o cimenta raíces para poder consolidar su vida. Y no es según lo que nosotros quisiéramos ver. Creo que el momento cuando alguien quiera saber si es la voluntad de Dios que yo me mueva de un lugar a otro, es cuando las cosas están bien. Cuando usted esté en lo mejor, en el mejor ambiente, en la mejor circunstancia, y esté viviendo lo mejor, y usted diga, aquí nadie me mueve, y si Dios le habla que se vaya, ahí es cuando usted tiene que irse. Pero muchas veces la gente se va de las iglesias cuando tiene un percance, cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, cuando se peleó con el hermano, se peleó con la hermana, o por lo natural, por lo general, cuando se peleó con el pastor. Se peleó con el pastor, me voy de la iglesia. Y eso muchas veces no es de un maduro espiritualmente. Necesitamos crecer. Es algo necesario en nuestras vidas. Y esto hablo para el pastor Rocha, hasta el hermano Marcelo, que lleva una semana en la fe creyendo en Cristo. Una semana de que le entregó su vida a Cristo. Del pastor Briones, que lleva más años en la iglesia, hasta el hermano Marcelo, que lleva una semana. Todos y cada uno tenemos que crecer espiritualmente. Nadie puede dejar de crecer. Nadie puede dejar de participar de este cambio en nuestra mente. El cristianismo no es una filosofía de vida, tampoco es una religión, sino que es una relación con Dios y a la vez también es un estilo como yo llevo mi vida. El estilo
de vida es pensar en los demás como Cristo lo hizo. Cuando usted empieza a pensar como Cristo pensaba por la gente, ahí podemos decir que nuestra mente ha ido alcanzando un grado de madurez espiritualmente. Para ir terminando, solamente decir dos cosas. Lo primero, en la década del 90 había un comercial de la televisión muy famoso y quedó pegado en la mente de muchas personas, y quizás también lo sé en el caso suyo. Y era de un alimento que complementaba un saborizante que era para leche, que decía: Milo te hace... ¿Cuánto? Milo te hace grande. Y todos los que éramos niños queríamos comer o tomar Milo, porque Milo nos hace grande. Algunos tomaron harto Milo, otros no han tomado mucho Milo. ¿Por qué? Porque Milo te hace grande. Milo te hace grande. Y la gente compraba Milo para los niños, para que fueran niños grandes. Claro. Bueno, hoy los niños quizás no conocen ese alimento, pero sí era muy famoso todavía. Y era famoso, y mostraban ahí entre los comerciales un atleta, un joven, un niñito que iba corriendo, y lo mostraban que después creció y era más grande, y después y llegaba y corría y saltaba los obstáculos, y ahí mostraban cómo iba creciendo. Porque Milo te hace grande. Pero ¿saben quién te hace crecer espiritualmente? No es Milo. Jesucristo te hace crecer. Milo te hace grande, pero Cristo te hace crecer. Así como tomamos Milo para crecer, empapémonos de Cristo. Empapémonos de Cristo. Para que nuestra vida también pueda crecer. Yo necesito que mi vida espiritual crezca. Yo necesito madurar, yo necesito crecer. Y la única forma en que puedo crecer es acercándome más o buscando más de Cristo. Tres formas como busco a Cristo: oración, lectura de la palabra y congregarnos. ¿Quiere crecer? Tome Milo espiritual. Ore, lea la palabra, congréguese en la casa del Señor. Y va a ver cómo va a crecer. Y va a ser más grande de lo que es hoy. Más grande que el mundo. Pónganse de pie para que vean. Señor Jesús, necesitamos crecer. Necesitamos que nuestra vida no sea la misma, Señor. Ya no queremos ser niños llevados de vientos de aquí para allá, que nos mueven en contra de nuestra voluntad. Yo quiero ser un hombre maduro, Señor. Ya no quiero que las cosas me puedan afectar y me desanimen, Señor. Quiero crecer espiritualmente, Señor. Quiero que mi vida, Señor, pueda crecer y pueda alcanzar la altura de un varón perfecto, el cual se llama Jesucristo. Yo quiero crecer a tal nivel, Señor, de alcanzar, asemejarme a usted, Señor. Que cuando yo piense con su mente, Señor. Que cuando yo mire con sus ojos. Que cuando yo hable, pueda hablar con las palabras que usted usaba, Señor. Ya no quiero ser más un niño espiritual. Ya no quiero andar de aquí para allá y con ánimo, con desánimo, con ganas y sin ganas, Señor. Ya quiero ser una persona estable. Ya quiero ser una persona madura, sólida en mi fe, Señor. Que nada me mueva, Señor. Que nada haga que yo pueda derribarme, que yo me pueda desanimar, que pueda cambiar la condición de servicio hacia usted, Señor. Hazme una persona madura, Señor. Hazme una persona que cada día pueda ver
un crecimiento espiritual en mi corazón, en mi mente, en la forma en que yo te adoro, en la forma en que yo te sirva, Señor. No quiero, Señor, desanimarme, no quiero, Señor, volver atrás. Y muchas veces tengo esos pensamientos porque aún no he crecido lo suficiente, Señor. Y esto no es por cantidad de años que yo lleve en la iglesia, Señor, sino que esto es por una relación personal junto a usted, Señor. Haz que mi relación personal pueda crecer, Señor. Haz que mi oración pueda crecer. Haz que mi lectura de la palabra pueda crecer. Haz que mi ánimo de congregarme pueda crecer, Señor. No permitas, oh Dios, que me quede estancado como un niño espiritual, Señor. Yo ya quiero crecer, Señor. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero crecer. No quiero ser más un niño espiritual, Señor. Creo que la única forma en que tú me puedas usar el día de mañana es cuando yo pueda crecer. Siendo niño, no me puede delegar responsabilidad, no me puede delegar compromiso, porque aún soy un niño, Señor. Pero yo quiero que usted pueda confiar en mí, Señor. Yo quiero que usted pueda confiar en mí. Por favor, Señor, denme una nueva oportunidad para poder crecer. Quiero crecer, oh Dios. No quiero ser un niño espiritual. No quiero ser un niño espiritual. A mi alimento espiritual, Señor, ponle Milo para que me haga grande, Señor, y pueda madurar y pueda empezar a vivir un nuevo tiempo. Pueda empezar a vivir un nuevo tiempo, Señor, como una persona madura, que va a poder enfrentar el día de mañana con mayor responsabilidad. Bendice a mi hermano, mi hermana que está presente, Señor. Y le deseamos con todo el corazón que mañana sea una nueva oportunidad para que pueda desarrollar su crecimiento espiritual. Bendice a mi hermano. Amén. Unión Iglesia del Señor presentó su palabra.